con la grabación inclusive también. Y vamos a iniciar con el proceso de retroalimentación de la entrevista de ayer y la entrevista de hoy. La entrevista de ayer, el personaje fue interesante por un ejercicio que está haciendo y es el tema de cómo generar contenido a partir de las nuevas redes sociales, a partir de las redes sociales. Que creo que eso es lo que les va a tocar a ustedes. Como les dije yo al principio del módulo, yo soy de la generación que me tocó el periodismo tradicional y el periodismo moderno, que es a través de las redes sociales. Ustedes no tienen ese inconveniente o esa ventaja o esa desventaja, como quisiéramos llamarlo, sino que de alguna manera se presenta como un escenario importantísimo porque pues es la manera o la forma en la cual se están contando o se está haciendo información en estos tiempos. Y el invitado de ayer, Alejandro Araoz, pues resulta bastante interesante porque pues él hace contenido para Internet. Bueno, frente al tema, el personaje de ayer es interesante, pero divaga mucho en las preguntas. Yo trataba de escucharlo bien a ver qué decía, pero al final no decía nada. Entonces creo que, bueno, yo supongo que es por el ejercicio del cliché del youtuber, pero es interesante. Es interesante y vale la pena. Estuve viendo algún par de videos por ahí que él tiene en su página, en su canal de YouTube y cosas bien interesantes que valen la pena verlas. ¿Qué hay dentro de los entrevistados? Dentro de los entrevistadores, pues dentro de las chicas que ayer hicieron la entrevista, que tienen el mismo problema de los de hoy, y es que tutean. Uno no tiene esa confianza con el entrevistador, por Dios. ¿Sabes ¿Sí? qué yo En veo que el pasa? Profe, programa, en los quiero decir programas algo, por nadie le favor. tutea. ¿Ustedes se imaginan entonces a Vanessa No, de la Torre yo lo que hablándole de esas pensé, confianzas al presidente? No creo. Entonces, eso no se debe hacer, pues, no se debe hacer. Profe, ayer yo lo analizamos con Francis y de una yo caí en cuenta, entonces yo le decía, es por la confianza que yo le tengo a él. Digamos que hoy yo me hice como el análisis cuando le hablé al invitado de Paola y de Alejandro y no me pasó lo mismo, pude tratarlo de Ujú. y me yo fue hice bien, un pero análisis ayer diferente. sí caí en la trampa. Es por el tipo de nombre como él se presenta. Eso da Es que pie se a una llama así, confianza se llama diferente. Alejo, Entonces, a él no entonces le gusta que le digan Alejandro. Si, no se si te llama diste Alejandro. cuenta cuando tú le dijiste, no se llama Alejandro, empezando por ahí, se llama Alejo, no se llama Alejandro. Entonces, al decirle Alejo, ya genera como un tema, como un cortocircuito en la cabeza de una. Entonces, obviamente ahí ya se genera un tipo como de relación, algo más cercanía y Alejo, ¿cómo está? Pues ya hay, obviamente uno no tiene ese tipo de confianza de decirle Alejo y a una persona porque se siente como husteándolo y tuteándolo al tiempo. Entonces yo creo que ese cortocircuito en la cabeza nos dejó fritas. Ese fue el ejercicio que hice ayer y pues aparte que pues se conoce con Sonia hace bastante tiempo y pues Sonia obviamente tiene ya un tema de confianza, pero en lo personal es eso, el cortocircuito en la cabeza es berraco o como una persona que le guste profesionalmente que se llame Majo o con diminutivos. Eso genera, y es un ejercicio que obviamente uno como comunicador tiene que trabajarlo y hacerlo, pero es duro. Claro que sí, pero bueno, de todas maneras es importante que conserven la distancia en esos espacios, ¿no? Y que diferencien el espacio profesional que tiene que ver con las entrevistas y demás, y con los espacios pues ya convencionales de diálogo y todo ese tipo de cosas. Bueno, todo es válido sin ningún problema, pero acá no es recomendable hacerlo. Lo mismo para Paola y para Alejandro, entonces para que lo tengan muy presente, de no tener ese tipo de confianza y de tutear al invitado. En Profe, es que televisión estaba no muy sé, nerviosa. En serio, súper pero le salió nerviosa. muy bien, a mí me pareció que fue muy natural, me pareció que le salió muy bien. Y hasta el momento las entrevistas han sido muy bien, muy interesantes. El personaje de hoy fue interesante, nos sacó del lugar cómodo de entrevistar a un colega, entonces nos puso a dialogar de otros temas bien interesantes. El personaje estuvo muy bien y lo hizo también muy bien. ¿Qué hay otra cosa? Ahora, el exceso de la reserva de Alejandro. Muy bien, don Julián. Muy bien, señor Julián. Perfecto, señor Julián. No, 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 no. Ahí ya tenga confianza. Entonces ya, bueno, Julián, ¿y qué es esto? ¿Y qué vamos a hacer? Y que no sé qué. Yo que veo que les hace falta contrapreguntar al momento de generar un debate y un diálogo entre los dos o entre los invitados. Entonces ustedes
entrevistan, hacen la pregunta, pero no son capaces de meter la cucharada para poder interrumpirlo y contrapreguntar sobre un tema sobre el tema que está dialogando. Lo voy a inventar. Entonces, este señor profe, ¿es Julián que se puede hablando. hacer? Claro, porque la Pues no entrevista lo que sabía. le genera, la entrevista lo que le genera es un diálogo. No los demás estudiantes, sino los entrevistadores. Ellos son Listo. son los que pueden de alguna manera decir, pero bueno, Julián, usted está diciendo que las cifras de Fontibón son tales y tales y son perfectas, pero y son buenas y que no les ha ido mal, pero en las recientes estadísticas se ha dicho que hay un asunto de controvertir o de acompañar lo que está diciendo, ¿sí? O controvierte porque de alguna manera no le parece o acompaña lo que de pronto él está diciendo y si les parece, ¿sí? Para que rompan ese esquema de pregunta-respuesta como de juzgado, pregúntese al condenado y sírvase responder. Entonces es como pregunta-respuesta como en un juzgado, ¿no? Entonces, la idea es que ustedes tengan la posibilidad de generar ese diálogo un poco más abierto y mucho más fresco. Frente al tema de las presentaciones, tienen que dejar los nervios. Esto simplemente se logra con la práctica y poco a poco se van a sentir mejor cada vez que hagan una entrevista. Otra cosa, no solo la práctica, sino también que deben de estar informados del entrevistado, de quién es él, qué hace y cómo hace. Hay una periodista que se llama Oriana Fallaci, que la ponen en todos los años, que la ponen en todas las facultades de comunicación social. Ella hizo un libro muy interesante que se llama Entrevistas con la Historia. Muy seguramente en algún momento lo van a leer. De pronto en los módulos que yo dicto, no, a menos que sea periodismo internacional cuando les corresponda. Sí hay que leer a Oriana Fallaci, porque Oriana Fallaci entrevistó a Henry Kissinger, que fue uno de los secretarios de Estado de Estados Unidos en la época de los 90. Y Oriana Fallaci investigaba al personaje que iba a entrevistar 6 meses atrás. 6 meses atrás. Y ella cuenta cómo hacía esas entrevistas y cómo lograba de alguna manera información que era exclusivamente para ella y que nadie la sabía. Entonces, por eso es importante que ustedes estén muy dateados del personaje que quieran entrevistar para poderlo poner inquieto, ¿sí? Y para que de alguna manera conteste cosas que muy seguramente a nosotros nos interesa saber, y al público estoy seguro que también les interesa saber. En términos generales, las entrevistas han salido muy bien y los programas muy bien, entonces yo espero que al final del módulo cerremos con un gran evento, con un espacio bien interesante, que traigamos 2 o 3 entrevistados bien buenos y que nos cuenten de sus experiencias, hacer un foro, un conversatorio sobre un tema particular para la universitaria y que sea un evento institucional, no solo para el programa de comunicación social, sino para todas las facultades que quieran entrar en ese espacio. Bien, mañana entonces, ¿a quién les toca? A nosotros, a Erika y a Jonathan. A nosotros, Erika y Jonathan. Entonces, mañana tenemos a Casa Nativa, a Hamid Martínez, que Sí, es señor. un tema totalmente diferente también, es un tema que tiene que ver con el medio ambiente, ¿no? Sí, señor. Bueno, muy bien. Entonces, estamos pendientes que nos envíen el perfil o la hoja, sí, el perfil del personaje para podernos enterar de quién es él. Sí, ya la tengo, ya en un rato se la envío, profe. Vale, a todos ahí por el chat, un texto muy corto y están listos y Ok. preparados para mañana. Bueno, Listo. vamos a empezar entonces hoy con el capítulo que tiene que ver con la prensa. Voy a compartir esta pantalla, pero antes de ponerme en esta pantalla, muy bien. Hay que tener en cuenta y tener muy presente un asunto fundamental del periodismo y es sus inicios. Y sus inicios están muy marcados por la prensa escrita. Hacia más o menos el siglo XVIII representa como el auge de la prensa, ¿no? Y lo más curioso de la prensa, me informan si pueden ver la pantalla, ¿no? Sí, profe, sí lo vemos. Bueno,
Y el auge de la prensa tiene que ver precisamente con la invención no solo de la imprenta, sino la invención de la escritura. Miren que curiosamente en Roma, eh, en la antigüedad pues se publicaban las actas públicas, eran, o las actas del pueblo. Y era una información que era muy particular porque pues se manejaba precisamente en los puertos, ¿no? Este tipo de información, o era información basada en las decisiones políticas de los gobiernos de su momento, ¿sí? Pero más adelante, más adelante de la Edad Antigua en Roma, pues está la Edad Media y mantiene los avisos o la información a través de los avisos. La elaboración de estas actas o de estos avisos era manual. No había ninguna técnica ni la tecnificación de la prensa para poderlos hacer. La máquina de escribir, la imprenta, la impresora, nada de esas cosas. La impresión por plancha, ¿no? Era manual y se hacían todos los textos manuales. Entonces, sus folios o los folios que contenía la información de la época, pues era netamente manual. ¿Sí? Pero, ¿qué publicaba esto? ¿Qué publicaban los avisos o los folios que se colocaban en las plazas públicas o en los puertos, especialmente en los puertos? Porque hay una cosa muy particular en las civilizaciones y es que si existe río y si existe agua, pues existe un puerto que de alguna manera concentra y aglomera la población en torno al puerto y en torno al río o al mar. Publicaban los precios, por ejemplo, del transporte, los precios de las mercancías, los precios de los productos que se comercializaban dentro de la zona. Y hay una cosa fundamental, también se publicaban las decisiones de gobierno, como lo dije en la Edad Antigua y en la Edad Media, pero también la ideologización de la política. Permítame un segundito.
Excúsenme, por favor, discúlpenme que estaba recibiendo una llamada de la jefe. Bueno, seguimos entonces. ¿Me escuchan? ¿Me están escuchando? Sí, Sí, señor. señor. Bueno, muy bien. Entonces, en la Edad Media eran esos avisos, esos folios hechos a mano y que de alguna manera pues se publicaba era la información y los precios del mercado, los precios de los productos que se vendían, los precios del transporte y algunos anuncios políticos del gobierno en su momento. También había un asunto bien interesante y es que los puertos se convirtieron como en los lugares privilegiados para la guerra. En las clases pasadas habíamos dicho que el periodismo lo único que estaba contando, o lo que históricamente ha contado es la guerra, no ha contado otro tipo de noticias u otro tipo de información. Siempre ha estado desenmarcado como en contar la guerra, tristemente. Hay que decirlo, tristemente. Más adelante, el desarrollo de la prensa escrita pues tiene un asidero bien interesante en el siglo X y XV, que viene con la invención de la imprenta, ¿sí? Y pues la imprenta no solo sirve para imprimir ese gran formato del periódico, sino que también se convierte en el elemento o la herramienta fundamental para poder imprimir libros, folletos, revistas, gacetas. Y la invención de la imprenta pues fortalece el tema del no solo el poder de escribir, sino también el poder de tener audiencias y de poder leer. Para la época no se hablaba de audiencias, sino que se hablaba de masas, particularmente de masas, que más adelante lo vamos a ver. A ver, ¿y cuál es el papel o la impresión precisamente del papel, que es lo que se logra a partir de la invención de la imprenta? ¿Dónde nace la prensa escrita? Que se me pasó ese dato. En Inglaterra, para que lo tengan muy presente. En Inglaterra y en Europa se convierte en el lugar privilegiado y hegemónico inclusive para poder desarrollar lo que es el periódico como tal y la prensa escrita. Y hay esos momentos importantes o esos hitos en la historia que la representan mucho. Entonces, la Edad Antigua, porque era a mano, la Edad Media, porque seguía siendo a mano, pero la información era la información era valiosa y lo que se contaba. A partir de ahí había una cosa muy curiosa en la Edad Media, que la información se volvió un producto, no un servicio, un producto. Porque los escribientes de ese momento, los que tenían la posibilidad de escribir, comenzaron a comercializar el contenido noticioso o el contenido que les interesaba. Y se convierte en la herramienta de información de la época, pero pues era vendida precisamente por aquellos que tenían la posibilidad de escribir en su momento. Ya para el siglo XVIII, mírenlo acá que me devuelvo, mírenlo acá arriba. Ya para el siglo XVIII pues hay una extensión de la imprenta como desarrollo, hay una mecanización de la imprenta. En esta época del siglo XV, en su invención pues era muy manual, pero en el siglo XVIII ya hay una mecanización y una tecnificación del equipo como tal, de la imprenta. Entonces ya no solo se habla de, no solo se habla de la imprenta como máquina, sino también ya se habla del papel, de las tintas, ¿sí? De los tamaños, y comienza a generarse precisamente esos grandes periódicos de tamaño universal como que conocemos como El Tiempo o el tabloide, como se conoce ahora El Espectador o en su momento El Espacio o en estos tiempos el ADN o Publímetro, que es un tamaño tabloide como se le conoce. Entonces ya hay una mecanización o una tecnificación del desarrollo de la imprenta, no como solo máquina per se, sino que también hay otros componentes que la acompañan, como el papel, las tintas y los tamaños, entre otras, ¿no? La prensa inicialmente, entonces la prensa, esto no es solo en Colombia, es también en el mundo. La prensa inicialmente es política. Lo que hace es que se traduce en dar mensajes políticos, ¿sí? Es ideologizada. En sus inicios, la prensa es informativa, que está al servicio de las masas.
al servicio de un gran público, y se habla de masas porque pues obviamente los periódicos o la prensa o los medios de comunicación inicialmente comunicaban a grandes grupos sociales, y no es como ahora que comunica es a un grupo específico, ¿no? Antes era a las grandes masas, y ahí es donde Marshall McLuhan recobra su vigorosidad y su discurso, que hoy en estos tiempos es vigente y que lo vamos a ver más adelante con un grupo que vaya a leer las fotocopias de Marshall McLuhan. Entonces la prensa es informativa y su contenido pues es publicado a grandes masas. Hoy en día la prensa es digital. La prensa es digital. Y mire que hay una cosa muy curiosa, ¿no? Y aquí dentro de la prensa informativa, pues lo único que hacía publicar, o lo que se publicaba en la prensa informativa, era la guerra, y en noticias más locales eran los crímenes que sucedían en su momento. Entonces siempre está a la merced de lo negativo y nunca de lo positivo. Muy poco se ve ese privilegio de contar noticias positivas. Para el caso de Colombia, pues el desarrollo de la prensa inicia con este periódico, con este título. Este fue el primer periódico que publicó Colombia en su momento. El aviso del terremoto que sucedió en Santa Fe de Bogotá el día 12 de julio del año de 1785. Este es un pantallazo del verdadero periódico de la época. No sé si lo pueden ver. ¿Sí? Entonces, con el aviso del periódico, en el año de 1785, este señor Manuel del Socorro Rodríguez es el primer periodista cubano, inclusive, que llega a Colombia y comienza a generar este tipo de información, este tipo de avisos, y se crea el primer periódico en Colombia. Pregunto, ¿lo tienen perfectamente claro? ¿Sabían que este era el primer periódico en su momento? No, señor. Bueno, muy bien. Manuel del Socorro Rodríguez es el creador, obviamente, del primer periódico. Más adelante sigue siendo, ahora miren la forma y cómo se colocaba, cómo se hacía en la parte de forma, ¿no? Un título bastante grande. Bueno, vamos a suponer que esta coma, esta tilde que le ponen acá es una tilde por defecto, pero esa es la tilde francesa y no la tilde que nosotros comúnmente hacemos hacia otro sentido. Los párrafos, o este párrafo por lo menos que se ve acá, es un párrafo muy largo, que eso en los periódicos modernos ya no se usa. Ya el párrafo es 2 o 3 renglones máximo, para uno quedar totalmente enterado e informado, porque si no, entonces el espectador o la audiencia se va y ya no lee, ya leen solo titulares. Y párrafos muy cortos, ya no es un contenido tan extenso y tan largo. Más adelante, ya para 1800, pues ya está el Diario Político de Santa Fe, y se llama Diario Político de Santa Fe porque, pues, como sucedió acá en el mundo, la prensa fue precisamente con mensajes políticos, siendo ideologizada y contando precisamente las hazañas y los logros de los partidos políticos. Tenían un color y tenían una distinción política muy marcada. El discurso que se maneja dentro del periódico es bastante particular, porque es un discurso hegemónico. ¿Sí? Es un discurso que es contado precisamente desde el poder, que ya lo hemos visto, y las relaciones de poder que están arraigadas dentro del el contexto social. Entonces, son los partidos políticos y los conglomerados económicos los que de alguna manera cuentan la historia y niegan la historia de otros. Cuentan la historia como la consideran ver o como la consideran contar, negando la posibilidad de que otros la cuenten, o por lo menos toman como referencia al otro para poder construir su historia, inclusive negando varios aspectos importantes del otro. Esa es la famosa otredad. Cómo el otro me habla a mí, y me habla a mí negándome. Por eso colocaba el ejemplo de yo soy hombre en tanto no soy mujer, entonces niego al otro para reafirmarme, niego al otro que es igual a mí, ¿sí? Y lo niego para yo reafirmar mi condición de identidad o mi condición de postura hegemónica. El machismo funciona desde ese lado. La exclusión y la inclusión funciona de ese lado. La exclusión o la inclusión funciona precisamente negando al otro. Yo excluyo al negro, excluyo al indígena,
para reafirmar que existe alguien blanco. ¿Sí? Entonces es muy particular cómo funcionan esas enormes diferencias y cómo operan precisamente desde cualquier tipo social que está involucrado tanto en el asunto del sujeto como tal del individuo, pero también sus diferencias sociales, como por ejemplo la clase social, el rico, el pobre, la clase media, ¿no? Este señor decía, el entrevistado decía que, pues que son los adultos los que de alguna manera se vienen enfermando por COVID y que vienen muriendo los adultos entre 70 y 80 años, decía él, desconociendo que quienes están trayendo la enfermedad son los jóvenes. ¿Sí? Entonces creo que los adultos mayores están pagando los platos rotos de un descuido de los jóvenes. Entonces hay que tener en cuenta que una cosa es consecuente con la otra, es consecuencia de. Entonces los periódicos de alguna manera se escriben desde el lugar de la hegemonía, desde el lugar del poder. Y ese discurso que se construye aquí es desde el lugar del privilegio, pues tanto así que la escritura y la lectura es un lugar de privilegio. Y es un lugar de privilegio porque yo puedo leer y escribir mi nombre, pero ¿cuántos en el Chocó o cuánto es el índice de acceso a poder aprender y escribir que tienen las personas, por ejemplo, en el Chocó, o bueno, o en cualquier parte? Aquí en Bogotá también hay personas que no tienen acceso a la educación y no pueden escribir su nombre, ni sumar ni restar. En menor proporción, claro que sí, en menor proporción. Pero existe esos índices que de alguna manera son marcados. Por tanto, el hecho de yo escribir y leer también me pone en una posición de privilegio frente a otros que no tienen ese mismo acceso. ¿Qué otra cosa particular tiene que ver con esto? Y es que el ejercicio de poder escribir implica de alguna manera establecer una condición de investigación. Por tanto, el periódico, lo voy a poner acá, el periódico tiene una característica fundamental que no tiene ningún otro medio. Comenzando porque el periódico se convirtió en fuente para los demás medios, para la radio y para la televisión. O sea, en la radio inicialmente, antes, lo que hacían era leer lo que publicaba el periódico. Y la televisión también hacía eso en sus inicios. Ahora no. Ahora no, porque pues se ha descuidado un poco el medio como tal. Y digo, se ha descuidado no es del lugar de donde hace la información, sino que se ha descuidado porque a nosotros ya nos da pereza comprar el periódico. Tanto así que he estado tentado a escribir, perdónenme, a comprar el Espectador. Este fin de semana me sucedió. Estuve tentado a comprar el Espectador para leerlo y después dije, no, pues yo lo leo digital. Ahí ya me llegó por el periódico, ya me llegó por celular. Entonces me desencanté del periódico. Entonces, no es el problema del medio como tal, sino que es problema que yo ya tengo acceso de otra manera. Y hay una cosa fundamental dentro del periódico y dentro del ejercicio del periodismo que ustedes no pueden olvidar. Muy seguramente yo estaré pensando y lo comparto con ustedes, especialmente porque pareciera que el periodismo se estuviera contando desde dos hilos fundamentales. Uno, desde el periodismo informativo y dos, desde el periodismo investigativo. Pero no quisiera pensar que son dos estilos de periodismo. Digo investigativo, pilas, informativo e investigativo. Son dos. Yo quisiera pensar que no son esos dos. Yo quisiera pensar que la investigación está en todo tipo de información que uno quiera hacer, desde los medios de comunicación, sea prensa, radio y televisión, todos implican investigación. Por tanto, no quisiera pensar que hay un periodismo, no, hay una prensa o hay un periodismo informativo y hay un periodismo investigativo. No. Todos se nutren de la investigación. Y lo voy a dejar en rojo para que entre como pregunta de examen. Los medios de comunicación deben, o el periodista que trabaje para los medios de comunicación independientes o que hagan parte de conglomerados y grupos comerciales, tienen que hacer investigación. Tienen que hacer investigación. La prensa, el periódico o la prensa trae una cosa fundamental a mediados del siglo XIX, y siglo XX, a mediados del siglo XX, y trae una cosa para que hablemos desde el mismo lenguaje, la libertad de prensa. Entonces los medios, cuando se apropian de la libertad de prensa, pueden escribir cualquier tipo de información, obviamente respetando las condiciones o teniendo en cuenta el respeto y las consideraciones de no herir a las personas ni de generar un discurso de odio.
La libertad de prensa no es una libertad que haya nacido con el periódico o con la prensa escrita desde el siglo XV o desde el siglo, sí, desde el siglo XV con la creación de la imprenta. No, 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 para nada. Vino a nacer fue ya cuando el periodismo se ha desarrollado especialmente desde 1960-68 para acá. Y es un derecho que de alguna manera gozan los medios de comunicación. Diferente a la libre expresión. La libertad de prensa es que yo como medio de comunicación puedo decir, contar y hablar cualquier cosa, información basada en una investigación y en hechos verídicos, y la libertad de expresión está relacionada con la opinión que yo tengo sobre cualquier tema, que es totalmente diferente. ¿Entendido? Preguntas. ¿Preguntas? ¿Todo está perfectamente claro? Sí, señor. Sí, señor. Bueno, muy bien. La tarea, entonces, en este ejercicio consiste en que ustedes hagan un artículo para prensa y un artículo para la prensa moderna, es decir, un artículo corto de una hoja con título, con una imagen, ojalá que sea una imagen de ustedes, no una imagen no una imagen bajada de internet, sino una imagen de ustedes, relacionado con un tema. Me lo voy a inventar. Óscar o Juan Sebastián van a tocar migración en Colombia, entonces van a hablar sobre los venezolanos. Y lo van a hacer a manera de artículo, no a manera ni de crónica ni de reportaje, porque eso implica otras características fundamentales que son propias de esos géneros periodísticos, ni tampoco de noticia, porque no cabe. La noticia de ahora a las 6, 7 y 45 no es lo mismo que la noticia que se va a contar, esa misma noticia mañana a Profe, las 6 de la mañana. Te escucho. es decir, que ¿cuáles serían las características principales del artículo o las que debemos tener en cuenta? Perfecto, gracias por la pregunta. Las características principales de ese artículo es precisamente que existe investigación. Y quiero preguntarte, ¿qué tema te gusta? A mí me gusta mucho el tema de los animales, me gusta el deporte, me gusta el cine. El maltrato animal. Sí. Entonces tú hablas del maltrato animal a partir de la norma, que dice la norma sobre el tema, habla sobre las fundaciones que cuidan animales, ¿sí? Habla del discurso moral que implica, moral y ético, que implica el no maltrato al animal, ¿sí? Y de pronto obtienes una entrevista o un full testimonio de un presidente o de un fundador de esos hogares de los animales. Que inclusive hay notas muy bonitas en donde hay casas que cuidan animales de la calle o recogen animales de la calle. Y recoges ese testimonio. Datos estadísticos, por ejemplo, de cuántos animales callejeros, cuántos callejeros hay, cuántos perritos, bueno, todo ese tipo de cosas. El maltrato animal visto desde la Plaza de Toros, ¿cómo funciona eso? ¿Qué opina usted sobre el maltrato animal? Recoges testimonios y lo colocas ahí. Un artículo muy sencillo que de alguna manera implica en estos 5 tópicos, en estos 5 temas, de un solo tema, perdónenme, de estas 5 fuentes de información para un solo tema, acudes a la investigación. Entonces, para investigar, pues entonces buscas la norma o la legislación colombiana sobre maltrato animal. Si conoces fundaciones de esos, pues buscas al presidente o miras en su página web cuál es la filosofía de estas fundaciones. El discurso moral que se maneja a partir de las investigaciones sobre el maltrato animal, de pronto alguna entrevista y de pronto algunos datos estadísticos que arroje, no sé, el Centro de Zoonosis de Bogotá sobre los perritos abandonados o las mascotas abandonadas o los animales abandonados. ¿Sí? Todo esto conjuga el ejercicio de la investigación. ¿Listo? Entonces, por favor, les Vale. pido que en el chat me dejen